Sin duda, Sombra es una de las herramientas clásicas por defecto de CorelDRAW y tiene múltiples aplicaciones. Así la hayas utilizado o no, te sorprenderá la cantidad de aplicaciones y usos que vas a aprender en esta clase. ¿Quieres saber más sobre la herramienta Sombra en CorelDRAW? Entonces quédate hasta el final. Acompáñame. Comencemos esta clase de Sombra con el contenido que vamos a ver precisamente. Lo primero es que vamos a ver algunas aplicaciones, cómo esta herramienta puede incidir en algunos resultados. Luego vamos a ver cómo activarla, dónde está, qué opciones tiene. Una vez que yo la active en la barra superior, vamos a ver unas alternativas que nos permite editar y profundizar mucho más sobre lo que nos puede ofrecer Sombra. Luego vamos a ver algunos ejercicios, es decir, vamos a ejecutar ejercicios prácticos para que veas cómo se utiliza y qué aplicaciones les damos en tiempo real. Vamos a ver otros ejercicios, en este caso voy a mencionar algo que también te puede interesar y luego vamos a analizar unos ejemplos avanzados que es un poco dentro de las aplicaciones para entender un poco más esta herramienta donde tuvo incidencia en el diseño, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar con las aplicaciones. Bien, acá traigo contigo 4 aplicaciones específicas de 4 diseños, 4 logos, donde podemos ver que se ha aplicado la sombra para diferentes propósitos. Y lo que voy a hacer es que más adelante te voy a explicar cómo utilicé esta herramienta o dónde la utilicé. Y te voy a dar los enlaces para que también puedas visitar estos tutoriales que están en mi canal, ¿de acuerdo? Así que vamos a continuar con la clase para ver cómo activar esta herramienta. Una vez que estemos en CorelDRAW y quieras activar la herramienta Sombra para aplicársela a un objeto, lo que debes hacer es ir al menú de herramientas interactivas que se encuentra a mano izquierda en el menú lateral izquierdo. Cuando veas este icono, vas a hacerle clic sostenido y se va a desplegar un submenú. La primera opción que vas a ver es Sombra, así que la vas a seleccionar y una vez que lo hagas vas a activar las opciones del menú o de la barra superior. Cuando estés en la barra superior vas a encontrar estas alternativas y son bastantes con lo que podemos jugar. Lo primero que vamos a encontrar de izquierda a derecha es lo siguiente: una lista de predefinidos. ¿Qué implica esto? Básicamente tengo una lista de opciones que ya están preestablecidas, es decir, no tengo que comenzar a explorar, sino que puedo elegir entre lo que está en la lista para a partir de ahí hacer ya una edición personalizada de la sombra que quiero yo tener en mi objeto. Puedo agregar preestablecidos como puedo quitar preestablecidos, entonces aquí podemos jugar también con esa personalización. Una vez que tengamos algo que nos guste y lo queramos agregar y eventualmente lo queramos eliminar. Luego tenemos el color de la sombra. No todas las sombras son negras, hay luces y demás que pueden hacer que las sombras cambien de color. Aquí podemos hacer ese ajuste. Pero no solamente eso, sino jugar con el modo de fusión de la sombra, porque pueden haber sombras que sean más fuertes, más claras, que tengan unos comportamientos con la luz que hagan que se vean de una forma distinta a la típica sombra. Así que con los modos de fusión podemos lograr eso. Luego tenemos el nivel de opacidad, que básicamente es qué tanta transparencia quiero agregarle a la sombra. Y también ese suavizado. Las sombras pueden ser sombras muy duras o sombras muy suaves. Y hablamos más que nada en los bordes. Por eso esto está ligado a el suavizado del borde y la dirección del suavizado. Yo puedo controlar que ese borde sea suavizado hacia afuera, hacia adentro y que se comporte de alguna forma. Y dependiendo de esto, puedo suavizar ese borde de una determinada manera. Luego también tenemos el margen o la ubicación, donde quiero que la sombra vaya. Y esto solamente va a suceder para ciertos tipos de preestablecidos de sombras, no para las sombras proyectadas. Entonces es algo que también vamos a ver cómo jugar con ello, pero es algo que normalmente no utilizamos desde la barra superior, sino que lo hacemos directamente desde el lienzo, desde la página. También podemos controlar el ángulo, el estirado y el degradado. Estas tres van como de la mano y están más orientadas a las sombras que van proyectadas, que también vamos a ver en ejercicios más adelante. Por supuesto, como en la gran mayoría de los efectos, podemos copiar un efecto de un objeto a otro y al final podemos limpiar el efecto que pusimos. No nos gustó, nos enredamos y queremos cambiarlo. Entonces
lo podemos eliminar y comenzar desde cero. Y estas son las opciones de la barra superior, pero hay algo súper importante que te quiero contar. En mi canal de YouTube Delca Videography tengo cientos de tutoriales gratuitos para que puedas cursarlos de la forma en la que tú quieras. Pero yo lo que he hecho es organizarlos en una lista de reproducción que se llama Curso Completo Gratuito de CorelDRAW, donde puedes ver acá que están organizados de una manera donde te explico desde lo más básico hasta lo más avanzado, con ejercicios, ejemplos y demás. Tienes mucha información acá, así que si te interesa seguir aprendiendo, no olvides seguirme en Delca Videography, suscribirte a mi canal, ¿por qué no unirte y ser miembro de Delca Videography? Regalarme un super like, esto es un esfuerzo gigante y espero que puedas ver que realmente aquí tienes quizás el curso más completo de CorelDRAW en todo YouTube. Así que te invito a que me regales ese super like, te unas al canal, hagas parte de la comunidad Delca Videography y pues cuando termines esta clase puedas ver que hay muchas otras clases como esta y muchísimo más. Ahora sí, vamos a los ejercicios de la herramienta sombra. Perfecto, vamos a comenzar con este primer ejercicio. ¿De qué se trata? Básicamente a mano izquierda tengo una esfera tridimensional y está proyectando una sombra en el piso. Es una sombra que tiene un trabajo adicional diferente a la sombra que tradicionalmente podríamos generar por defecto. Entonces, aquí podemos ver una cosa, cuando proyectamos una sombra, Corel lo que hace es que justamente la crea desde ese borde hacia adelante o hacia atrás, pero normalmente un objeto puede estar en la mitad de la sombra y es ahí donde podemos nosotros tener algunos trucos importantes que te voy a compartir para poder ir más allá de lo que Corel nos ofrece. Así que voy a comenzar con este ejercicio y vamos a emular este tipo de sombreado o de proyección de sombra que trae esta esfera. Entonces, lo primero que yo haría es seleccionar el objeto. Vemos que tenemos la opción justamente acá de proyectar la sombra en el menú lateral izquierdo. Entonces la seleccionamos y se nos activarán las opciones de la barra superior, tal cual como lo hemos explicado previamente. Voy a seleccionar o puedo seleccionar cualquier predefinido y podemos ver que aquí tenemos una que se llama perspectiva, que son las sombras de proyección. Así que selecciono una de estas para tener una referencia y como mencionaba antes, mira que la sombra comienza justamente desde esta parte, desde el borde, pero no la integra como se muestra con este ejemplo de la izquierda. ¿Qué ocurre? Yo puedo jugar entonces con varias cosas. Lo primero, yo les decía, vamos a dejarla en ese color y en multiplicar, que es por defecto. Podemos jugar con la opacidad, ¿cierto? Entonces podemos jugar con la opacidad, podemos decirle que sea 25, entonces a poner un poquito más oscura, pero también yo quiero que los bordes sean mucho más suavizados. Entonces podría también decirle que los bordes sean más o menos, no sé, de 8 y miren cómo se suaviza. Entonces ya es una sombra como mucho más difuminada, pero también podemos jugar con el tipo de borde o el de estilo de ese suavizado. Entonces si yo quiero que la sombra sea interna, miren cómo internamente cambia esto y también puedo jugar con ese suavizado del borde. Entonces puedo hacer que sea lineal, que sea más bien cuadrado, que sea inverso al cuadrado o que sea completamente plano, que realmente no lo recomiendo a no ser que quieras hacer dibujos completamente planos y está bien que no tengan esos degradados. Entonces lo podemos dejar en lineal tranquilamente, miren acá como lo estoy manejando. Y otra cosa que podemos hacer es también cambiar lo que es el ángulo, pero el ángulo yo lo controlo mejor desde acá. Básicamente estas tres opciones es lo que estoy controlando justamente desde estos controladores, valga la redundancia. Por supuesto lo que es el stretch, que es como el estiramiento de la sombra, que básicamente es estirarla así o así. Y luego lo otro que sí me parece súper importante es el degradado de la sombra, es decir, cuando la sombra está muy cerca al objeto es más oscura, tiene más fuerza, pero a medida que la sombra en su estiramiento se va alejando, va perdiendo fuerza y eso es lo que hace esta parte. Entonces cuando yo aumento este valor pueden ver que la sombra va como de un más oscuro a un más fuerte. Y acá lo que puedo hacer es precisamente aumentarle, no sé, a 30 la oscuridad para que no pierda ese efecto. O incluso voy a aumentarla a 40 para que veamos un poco mejor y aquí la aumento a 50 para que se pueda ver mucho mejor cómo la sombra se va degradando. Mírenlo acá y lo pueden ver. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, vamos a hacer magia. Lo primero es que yo quiero emular lo que está a la izquierda. Vamos a separar la sombra del objeto. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionas la sombra, literalmente con clic normal. Con clic derecho, despliegas un menú
y seleccionas que quieres separar ese efecto del objeto o directamente con el atajo en tu teclado Control K. Cuando hagas esto, la sombra ya no va a ser una propiedad del objeto, sino que va a ser un objeto en sí mismo. Y lo que podemos hacer es moverla hacia abajo para integrarla un poco más como al centro, como podemos ver acá. Y luego lo que podemos hacer ahora es duplicarla, en este caso con la tecla más o con Control D, hacerla un poquito más pequeña y ya hacer esa segunda capa. Miren que si yo me acerco un poco más, tiene esas propiedades de la sombra, del multiplicar con el modo de fusión, pero estoy creando ya como mayor profundidad. Y como la esfera es azul, podría darle unos toques de azul. ¿Cómo lo hago? La sombra de por sí tiene el color negro, pero si yo presiono Control, lo mantengo presionado y voy a la barra aquí de colores y, no sé, selecciono este azul. Primero con el Control presionado y le doy clic una vez, dos veces, tres veces o a uno más oscuro, ¿cierto? Entonces yo podría darle como un tono más azul y son toques sutiles de azul que le voy dando para obtener ya una sombra mucho más parecida a esta. La hubiera podido oscurecer un poco más, pero ustedes entienden el ejercicio. El ejercicio es que podemos separar la sombra y podemos acomodarla mejor a la ubicación que tenemos. Entonces esa sería como el tipo de sombra base que vendría siendo como en la parte de abajo y en la mitad. Ahora continuemos con el ejercicio 2, que es este. Básicamente tengo mi avatar donde proyecto mi sombra con algunas características que ya habíamos visto antes. Pero entonces vamos a hacerlo, simplemente para ver cómo lo podemos desarrollar. Selecciono la herramienta, puedo utilizar el preestablecido, como está acá. Este puede ser, me crea algo así, yo lo puedo mover de esta manera, puedo cambiarle ese degradado para que se vea mucho más similar al otro y quizás le pueda agregar un poquito más de suavizado en el borde. Bien, vamos entonces a seguir viendo preestablecidos. Por ejemplo, miren, yo puedo proyectarlo de esta manera. Si seleccionamos justamente acá, podemos seleccionar estos que son ya como no con perspectiva, sino que tienen pues estos otros comportamientos de esta manera, que es lo que vamos a ver justamente en el siguiente. Entonces miren que acá podemos jugar un poco con esos preestablecidos. Voy a regresarme para mantener el que estaba antes y vamos con el siguiente ejercicio, que incluyo los modos de fusión. Estos modos de fusión me permiten jugar con los colores, me permiten jugar con el tipo de transparencia que quiero utilizar en este caso. Entonces es bastante simple. Básicamente vamos a utilizar la herramienta sombra y podemos utilizar un preestablecido, por ejemplo este. Vemos cómo se proyecta literalmente no en perspectiva, sino que es casi la silueta de la misma figura, se proyecta. Y en este caso yo puedo aumentarle ese suavizado del borde si quiero, o se lo voy a bajar a 3. Ya le puedo dar un color si quiero, por ejemplo, bueno, en los casos anteriores también, pero en este caso que queremos jugar un poquito más con eso, podemos darle un azul y le podemos decir que sea de tipo, no sé, que sea diferencia o que sea añadir. Ahí no se va a ver nada porque el añadir es un efecto de luz, sobre blanco no se va a ver, pero podemos dejarlo en multiplicar, ¿cierto? Como podríamos cambiarlo a cualquiera de los demás. Más profundidad sobre esto, más adelante te cuento. Entonces, ¿qué hacemos acá? Simplemente puedo separar la sombra del objeto, como ya hicimos en el ejercicio anterior. Podemos volver a proyectar otra sombra con la misma estrategia, de esta misma manera. Vamos a cambiarle el color a un verde. Podemos cambiarle la opacidad, ¿cierto? Esta opacidad podemos ponérsela más o menos opaco, entonces vamos a hacer aquí más fuerte, que se vea más fuerte. Entonces lo podemos proyectar así. Incluso con el azul hubiera podido haber hecho lo mismo. Separamos la sombra con Control K. Volvemos a proyectar esto. Proyectamos otra sombra. Vamos a hacerla como estaba acá, mejor. Aprovechemos que ya tenemos el preestablecido y cambiémosle el color, en este caso un rojo. Y básicamente podemos también cambiar propiedades acá, por ejemplo sustraer. Vamos a poner este de 50 y vemos cómo realmente ya podemos jugar como con estas mismas condiciones de modo de fusión. Y con las sombras podemos realmente, más allá de hacer sombras, podemos hacer muchas cosas interesantes. Y esto ya nos lleva para la siguiente parte de la clase. Muy bien, te decía que más adelante te iba a contar más detalles sobre todo esto, y es que tengo un curso
en Udemy, un curso de diseño gráfico y audiovisual. Es un master course y ahí básicamente tienes todo sumamente estructurado y adicionalmente obtienes un certificado que puedes anexar a tu hoja de vida y pues básicamente ya tendrías esto en tu currículum. Te voy a compartir un súper descuento, un enlace en la descripción del video y en el primer comentario anclado, y que hagas parte de los miles de estudiantes que tienen ya el curso. Así que te invito a hacerlo, y aquí hay información mucho más estructurada donde puedes profundizar no solamente sobre sombras, sino sobre todo CorelDRAW, y adicionalmente tiene un módulo también para que aprendas una herramienta de diseño audiovisual muy interesante. Así que adelante, porque esto es un 2x1. Una vez habiendo dicho esto, continuemos con ya los detalles de cómo apliqué yo la sombra a los ejemplos que te había mencionado anteriormente. Comencemos puntualmente con este ejercicio. Este es un ejercicio que tengo en mi lista de CorelDRAW dentro de YouTube, donde creé este logo y te puedes dar cuenta que aquí la sombra tiene realmente una gran importancia, relevancia. Lo que hace es que resalta básicamente las capas, como te puedes dar cuenta en este azul claro, del azul oscuro del fondo, pero a su vez también la sombra lo resalta de ese fondo que está gris. Así que es muy importante porque miren cómo le da ese volumen y le da más fotorrealismo a lo que estamos creando, si es lo que quieres lograr. Y miren cómo esta sombra sutil, jugando con la suavidad del borde, con la proyección, con la ubicación, logramos esto. Y bien que incluso hasta la flecha también tiene su propia sombra, pero nos vamos a centrar en el logo. Así que el logo lo podemos utilizar para estos propósitos. ¿Para qué más? Por ejemplo, miren este otro logo también en mi canal. Todos estos enlaces te los dejo puntualmente en la descripción y en el primer comentario para que puedas ir a visitar estos tutoriales puntualmente una vez termine la clase. Miren cómo aquí lo que hacemos es un espacio negativo con un efecto que también es otro tema diferente de una textura que es aluminio, y cómo creamos unas sombras internas que nos permiten dar esa sensación de profundidad como si fueran agujeros, como si yo estuviera haciendo pues un grabado dentro de una placa de aluminio. Otra de las aplicaciones que podemos lograr con herramienta sombra. Otro ejercicio, miren esto, básicamente es un bombilla o una bombilla que tiene este efecto acá, como lo pueden ver, y justamente vemos una sombra que separa y nos hace dar a entender que ahí justamente pues hay un nivel diferente, es decir, la línea pasa por encima de lo demás y podemos ver cómo hay juego allí. Entonces es otra manera sutil de utilizar la herramienta sombra en algo muy específico del diseño. Y por último te comparto este otro que me parece interesante, donde miren esta figura que le estamos dando un efecto tridimensional, porque Corel no es un programa tridimensional, pero logramos con brillos y con sombras atenuar esa sensación de tridimensionalidad, como lo podemos ver acá justamente en estas partes de acá. Miren cómo jugamos con esas sombras y logramos darle ese volumen tan esperado. Si el video te sirvió y te gustó, entonces apóyame con tu like. Y si quieres saber más sobre el programa y conocer todos sus trucos, entonces suscríbete al canal y accede a mi lista de reproducción con cientos de horas de tutoriales para que los descubras a tu propio ritmo. Te recuerdo que los enlaces a estos contenidos los encuentras en la descripción y en el primer comentario anclado de este video. Nos vemos en la próxima.